casi 5 meses desde el inicio del confinamiento, los niños son uno de los más afectados con el encierro. Las clases online, la falta de espacios de recreación son algunos de los problemas con los que han debido lidiar durante este proceso. Para ello, las autoridades anunciaron un plan de permisos temporales para que los más pequeños puedan realizar actividades recreativas fuera del hogar. ¿De qué se trata? ¿Cuándo podría comenzar a regir? Lo conversamos hasta ahora con la subsecretaria de la Niñez, Carol Maum. Subsecretaria, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos y con un tema que para muchos papás especialmente genera bastante expectativa, expectación, la posibilidad de tener estos permisos temporales que ya se ha aplicado en otros países con medidas de confinamiento para salir un rato con los niños, para tener actividad fuera de la casa. ¿Cómo se está evaluando eso? ¿Cuándo podría concretarse estos permisos temporales? Bueno, estamos en evaluación de este proceso, porque ¿qué es lo que pasa? El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas hizo un llamamiento general a los estados alertando sobre los efectos físicos, psicológicos, emocionales en la infancia a raíz de la pandemia y de lo que tú decías anteriormente. Entonces, aquí no solamente tenemos que preocuparnos de la emergencia sanitaria, de que no se contagien, pero también de su salud mental y también de su salud física, porque, por ejemplo, el estar mucho tiempo encerrado, además de consecuencias en salud mental, puede producir, por ejemplo, consecuencias en la inmovilidad prolongada, tanto cosas como, por ejemplo, la obesidad, o también el hecho de pasar mucho tiempo frente a pantalla, y también el tema de, por ejemplo, los niños más chiquititos que están recién aprendiendo a caminar, el hecho de que no se puedan mover. Por lo tanto, considerando todo eso, hoy día vamos a tener una reunión muy importante con expertos de la SOTIPE, de la Asociación de Pediatría, con el Ministerio de Salud, por cierto, con otros expertos que han sido convocados también por el Colegio Médico, etcétera, para poder tomar definiciones. Lo que tenemos que definir quién, cómo, cuándo, en qué horarios, en qué circunstancias, con qué medidas de cuidado y, por ejemplo, si es que es para todas las comunas en cuarentena, para aquellas que llevan más de cierto tiempo en cuarentena, con qué medidas de cuidado, a qué edades, ¿cierto? Tenemos que distinguir, por ejemplo, entre los niños y niñas y los adolescentes, que quizás ya no salen al cuidado de los papás, sino que tendrían que salir solos. Después, si es que pueden o no pueden ir a las plazas, donde obviamente parques no hay en todas las comunas, pero plazas son una fuente de contagio en el sentido de que si hay hay mayor interacción, hay lugares que en el fondo los niños tocan. Entonces, todas esas medidas para poder hacerlo, como decía anteriormente la ministra, en forma segura, paso a paso, cuidándonos entre todos, es lo que vamos a conversar en la reunión de hoy para poder definir lo antes posible y anunciar al país lo antes posible cuáles van a ser los permisos y de qué forma. Ahora, subsecretaria, ¿hay una idea inicial, un lineamiento base en la experiencia? Por ejemplo, yo recuerdo cuando se instituyó ese permiso para que los niños salieran durante un rato de sus casas en España, que tuvo una buena evaluación. Bueno, la situación de España nuevamente está muy complicada por esta eventual segunda ola, pero en su minuto tuvo una buena evaluación por parte de las autoridades sanitarias de ese país. Ese es un ejemplo. ¿Se buscaría replicar lo que sucedió en España? ¿Cuál es un poco la idea base que obviamente puede ir mutando, cambiando, dependiendo de los insumos que se vayan dando en esta reunión? Así es. Hemos considerado la experiencia internacional, por cierto, y se toman ciertos elementos, como por ejemplo que no sea una distancia superior a 1 kilómetro respecto del domicilio, entre las 9 y las 21 horas. También podría ser como los adultos mayores, permisos, por ejemplo, a ciertas horas, ciertos días. Con rango horarios, claro. Exacto. Siempre que los niños no presenten síntomas o que no estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID o que se encuentran en periodo de cuarentena. Y otras cosas también, por ejemplo, que idealmente si es que no vivan con una persona en situación de riesgo. Quizás aquí también vamos a tener que pedir cierto criterio de las mismas familias, porque no podemos estar controlando exactamente quién tiene una persona con riesgo o no, pero si es que mis niños viven con adultos mayores, personas con una cardiopatía o con alguna enfermedad base, quizás es más recomendable tener mucho más cuidado con respecto de la salida, ¿cierto? Entonces, todas esas consideraciones también hay que tomarlas. Mantener la distancia interpersonal, no salir en grandes grupos y además, bueno, siempre mantener las medidas de prevención de higiene, el lavado de manos, la mascarilla, la distancia. Y lo otro que se consideró también en España es que, y en otros países, ¿dónde pueden estar?
en vías o espacios de uso público, incluido el espacio natural, las zonas verdes autorizadas, siempre que se respete la distancia del hogar y que en general no se ha permitido el acceso a espacios recreativos infantiles al aire libre, es decir, como plazas de juego ni instalaciones deportivas. Claro. Porque eso puede ser fuente de contagio. Pero caminar alrededor de la cuadra, ir a un Los juegos de la plaza, de hecho, también. las plazas que tienen juego, porque obviamente a nivel nacional hay plazas que desgraciadamente no tienen juego, se ha ido avanzando en eso, digamos, para los niños. Eso uno pensaría que hasta fase 4 o 5 va a estar completamente inhabilitado, va a estar cerrado para su uso, digamos, ¿no? Efectivamente, en algunas comunas y en general obviamente las comunas de más recursos que tienen más de estos lugares están cerradas Sí, hoy claro. día, pero en algunos lugares no, y por eso también es el llamamiento siempre al autocuidado, ¿cierto? A nosotros como padres, como cuidadores, también tomar las medidas respecto de nuestros hijos, considerando tanto su naturaleza en el sentido de si es que tienen ellos también alguna enfermedad base, o han tenido sincicial anteriormente, asma, esas enfermedades que quizás les pueden hacer más propensos a tener una enfermedad más dura, y también el contexto familiar, ¿cierto? Todas esas cosas tenemos que considerarlas, y bueno, los más chicos en general obedecen muy bien cuando uno le dice, oye, no te acerques, tenemos que mantener la distancia con tus amigos, pero también vamos a tener que hacer un trabajo importante con aquellos que son más grandes, sobre todo los adolescentes, que probablemente no van a seguir con sus papás, y la tendencia también es a querer juntarse, Sí. o incluso que puedan empezar a ver, por ejemplo, encuentros clandestinos que no corresponden, fiestas, aunque sean de día, pero en el fondo esas son cosas que vamos a tener que controlar muy bien, y también el llamado a los papás a saber dónde están sus hijos, porque en este tipo de Lógico. situaciones es muy importante que eso se haga. A ver, pero para tenerlo súper claro, también se está considerando la posibilidad de que dentro de este permiso temporal, subsecretaria, los adolescentes o niños un poco más grandes puedan salir sin sus papás. Es decir, un permiso temporal donde el niño o niña eventualmente pueda salir sin el adulto responsable, digamos, que monitoree. Eso es lo que hoy día tenemos que evaluar, Ya. porque obviamente es muy distinto hasta los 6 años que entre 6 y 14 o entre 14 y 18. Por lo tanto, hoy día, en conversación con los expertos, vamos a evaluar eso también, porque, claro, podría ser que los mayores de 14 pudiesen salir solos, ¿cierto? Pero también está el riesgo que hablábamos anteriormente, que no se nos vaya esto a escapar de las manos, ¿cierto? Entonces, ahí esto es una conversación que tenemos que tener, que tenemos que tener con los expertos, también con las personas del Ministerio Interior y quienes tienen a cargo también resguardar la seguridad en el sentido del control de quienes pueden estar violando un permiso. Así que es parte de las consideraciones que tenemos que tener en la reunión que tenemos hoy en la mesa, en la mesa con la Sociedad Chilena de Pediatría, el Ministerio de Salud y el resto de los expertos. También estamos considerando las recomendaciones que nos va a realizar el equipo de la Defensoría de la Niñez, y posteriormente vamos a tomar una definición que esperamos anunciar pronto, porque ya la verdad es que hay papás, hay personas al cuidado y niños que ya llevan mucho tiempo encerrados, lo que genera obviamente consecuencias que Claro. no queremos. ¿No se han impuesto todavía un plazo para ya anunciar este permiso? Por lo que entiendo. No todavía, porque hoy día la reunión es muy importante. Claro. Tenemos que tomar en el fondo toda la opinión de los expertos, considerar no solamente, como decía anteriormente, la posibilidad de contagio o no, sino que todas las otras enfermedades y cosas que pueden ir relacionadas con el periodo de confinamiento, tanto en salud mental como en, por ejemplo, obesidad y otros tipos de factores, o incluso lo que genera la exposición prolongada a pantalla, ¿cierto? Entonces, eso primero vamos a tomar todo, y después tenemos que definir qué lugares, cuáles no, en qué horario, de qué forma, si es a través de comisaría virtual o si es como se hace, por ejemplo, con los adultos mayores que tienen un horario y que solo con su cédula pueden ir, en el fondo pueden demostrar que son adultos mayores y que tienen ese permiso. Entonces, hay varios temas que se tienen que definir. Una vez definido eso, vamos a realizar el anuncio con todas las características y también con las recomendaciones. ¿Por qué? Porque hoy día las comunas que salieron de cuarentena también tienen que seguir ciertas recomendaciones para que esto no produzca, en el fondo, un aumento en el contagio. El problema de los niños es que como son asintomáticos, muchas veces,
Yo tuve a mis 3 niños contagiados sin síntomas, así que lo puedo saber. En el fondo, como son asintomáticos, pueden estar contagiando sin que lo sepamos. Ese es el riesgo muchas veces son de los niños. vectores de contagio en este caso. Claro, y que no vayan a contagiar a un adulto mayor o una persona que tiene mucho mayor riesgo de sufrir mucho más con la enfermedad. Subsecretaria Paun, quiero ir un poquito atrás, lo que fue el inicio de esta conversación que estamos teniendo ahora, los efectos que puede tener en los niños, lo que ha visto la Subsecretaría de la Niñez en niños y niñas y adolescentes, este confinamiento, porque claro, si tomo un poco también lo que estamos comentando sobre el eventual permiso, aquí hay rango de edades que tienen demandas, necesidades, desarrollo psicomotriz, psicosocial completamente distinto. Entonces, obviamente, los efectos que puede tener un confinamiento y también el grado de incertidumbre que genera esta crisis pueden ser muy distintos unos de otros. ¿Cómo lo han visto ustedes? Efectivamente, y la verdad es que el tema es que todo este tipo de cosas, como el confinamiento o como el no estar asistiendo a establecimientos educacionales, lo que pasa es que aumenta las brechas. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, en general la población más vulnerable o rural tiene menos acceso a Internet, por lo tanto se pone o a dispositivos para poder acceder a Internet. Por lo tanto, y la población menos vulnerable está accediendo a clases online en forma permanente, en forma exigente, etc. Por lo tanto, se aumenta la brecha porque probablemente unos sigan avanzando y otros se quedan atrás. Después, los niños que tienen, por ejemplo, alguna dificultad en el relacionamiento con otros, desde timidez hasta rasgos Asperger o distintas formas que los complican en su relacionamiento con los demás, también se aumentan las brechas cuando dejan de ir al establecimiento educacional. Por lo tanto, esto genera muchas consecuencias, ¿cierto? O sea, cuando el niño no puede ver a sus abuelos o no puede ver a nadie más que las personas que están en su casa, tampoco puede develar, por ejemplo, situaciones de violencia o de abuso. Hay muchas cosas que generan el confinamiento y siempre los más vulnerables o los que más han sido vulnerados son los que más sufren. De hecho, también, por ejemplo, todos los niños que están en residencias actualmente del Sename han estado en cuarentena desde el 16 de marzo ininterrumpidamente, no han podido salir. Y eso también genera consecuencias. Por lo tanto, efectivamente tenemos que tomar todos los factores porque esto genera consecuencias en la medida que empecemos a reabrir, empiecen a salir o incluso a retomar ya la asistencia a establecimientos educacionales. Vamos a tener que trabajar esas brechas, vamos a tener que trabajar esas consecuencias que no esperábamos, que ha producido también la pandemia. Claro, y me quedo con un punto que usted dice, aumenta las brechas con esta situación que estamos viviendo y hay algunos que dicen, más que aumentar, se hacen aún más evidentes, o sea, son brechas que existían pero que de alguna manera podían, no sé si ser invisibilizadas, pero sí se veían menos. Aquí con esta crisis hemos visto que toda la desigualdad se hace mucho más patente y eso en los niños, desgraciadamente, podría ser una situación que vaya en aumento. Me tocó conversar hace un par de semanas con usted sobre el diagnóstico que la UNICEF está generando sobre la crisis sanitaria y económica, sobre la posibilidad de que aumente el trabajo infantil, que aumente la deserción escolar y eso obviamente en el aspecto negativo que puede tener en niños, niñas y adolescentes. Así es, efectivamente, todos nuestros índices siempre nos han mostrado que los hogares con hijos son los más vulnerables en términos económicos, son los más vulnerables también en situaciones de riesgo, en exposición a la violencia, en distintos factores los hogares con niños tienen mayor riesgo de vulnerabilidad. Por lo tanto, cuando se agravan las situaciones complejas de pérdida del empleo y todo lo que tiene asociado hoy día a la pandemia en el aspecto económico, haber dejado de trabajar, etcétera, siempre los niños se ven más afectados. Por eso también en el diseño de las herramientas de ayuda, como por ejemplo el ingreso familiar de emergencia, no se entrega un monto solamente a la familia, sino que se considera el número de integrantes de la familia para poder apoyar también cuando hay más integrantes. Muchas veces, en general, las familias que tienen más integrantes es porque tienen niños o adultos mayores a su cuidado. Muchas veces las dos cosas. Por lo tanto, esos son componentes muy relevantes que tenemos que tomar desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y por eso lo trabajamos también en conjunto con todos los grupos vulnerables.
Bien, subsecretaria Carol Paun, nuevamente gracias por acompañarnos. Nos quedamos atentos a la reunión de hoy y también el eventual anuncio de este permiso temporal o permiso. Obviamente se va a ver con respecto a que los niños puedan salir un ratito, que eso haría bastante bien, hay que decirlo. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias, que esté muy bien. Buenos días.